Buenas tardes, bienvenidos a la Iglesia del Remanente de Jesucristo de las Naciones de la Tierra, una iglesia en la cual el Señor nos guía y nos orienta en dirección, conocimiento, entendimiento a la luz de las Escrituras con la dirección del Espíritu Santo. Hoy le damos la bienvenida a la persona más importante dentro de la iglesia, al Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, bienvenido. Entra en las redes sociales, entra en los medios de comunicación, entra a cada casa, a cada hogar, a cada familia, entra en la mente, al corazón. Porque tu palabra dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amado Espíritu Santo, llévanos a vivir conforme al Espíritu. Oro, Espíritu Santo, entra a la mente, el corazón de cada una de las personas que ven en este momento, corre el velo de la mente y el corazón, trae claridad y entendimiento a la luz de las Escrituras. Ayúdanos a conocer, a comprender y entender los designios, misterios que hay a través de tu bendita y poderosa palabra, y llévanos a conocerla, pero también llévanos a ejecutarla a partir de hoy en el nombre de Jesús. Oramos por cada una de las personas que nos ven en este momento, oramos por sus planes, proyectos, metas, anhelos, deseos y necesidades, los presentamos delante de ti, así como dice tu palabra en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Oro, Dios, súpleles conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús en cada una de sus necesidades a partir de ahora. Padre, oramos por los salmistas, oramos por sus vidas, sus corazones, sus emociones, sus pensamientos, sus palabras, su voluntad. Oramos por su propósito, oramos por su llamado. Amado Espíritu Santo, entra al profundo del alma, el espíritu, la mente, el corazón. Corre el velo de la mente, el corazón, trae claridad y entendimiento a través de la alabanza, la adoración. Dale claridad y entendimiento, llena sus bocas de fuego en alabanza, adoración. Toma el control de sus cuerdas vocales, que sea el Espíritu Santo tomando el control de sus emociones, de su carácter, palabras, actitudes y voluntad a partir de ahora. Llénalos de tu fuego, tu unción, tu poder, tu sanidad, tu santidad, tu paz y tu amor. Hoy oramos, Señor, por cada una de las personas que nos ven en este momento. Oramos, Señor, llévalos a un cambio radical y profundo desde el corazón y llévalos a que te conozcan a ti, el único Dios vivo y real, a Jesucristo. Quiero que nos acompañe en este tiempo de alabanza, adoración. Alabemos, adoremos, glorifiquemos al Señor en poder, en gracia, en gloria, en justicia. Llenemos nuestra boca de alabanza. Le pedimos al Espíritu Santo que llene nuestras bocas para alabarlo, adorarlo, glorificarlo, exaltarlo, amarlo y bendecirlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Alábelo, adórelo, glorifíquelo y el Señor responderá a cada una de sus inquietudes y sus necesidades a partir de ahora. Entremos en un tiempo de alabanza y adoración. Conéctese con la alabanza, la adoración y le aseguro que el Señor responderá a sus necesidades. Bienvenidos y entremos en alabanza, adoración a partir de hoy en el nombre de Jesús. Bueno, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Los invito a que ustedes allí en cada una de sus casas se disponga para este tiempo para adorar a Dios. Y como dice en Proverbios 29:25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Sabemos que Dios es un Dios que está en todas partes. Por eso, como pueblo, como iglesia, le invito a que cante con nosotros esta canción que se llama Santo es el que vive, de Monte Santo. Alce sus manos y disponga todo su ser para adorarle al Señor. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Adórele con todo su corazón y haga de ese espacio un tiempo de intimidad con Dios. Digámosle juntos. Dio su sangre por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz.
santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo eres tú, Señor. Allí junto con nosotros nos estamos uniendo como un mismo cuerpo, una misma iglesia, para darle al que todo lo puede. No importa si hay cargas, si hay situaciones, solamente haga ese tiempo de intimidad con Dios. Allí entregue todo lo que es para recibir de Él. Cantémosle allí. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Gracias, Dios, porque tú nos vas a hablar a través de tu palabra, porque todo ya está listo, porque la presencia del Espíritu de Dios está en cada casa, en cada hogar, en cada familia, en cada persona. Amado Espíritu Santo, tú eres el que hace sus vientos mensajeros y ministros y llamas de fuego a cada uno de nosotros. Prepara nuestras vidas para recibir lo que tú ya tienes preparado para todos y cada uno de nosotros. Te damos la alabanza y la adoración, Padre, la bienvenida. Tú eres el alfa, la omega, el principio, el fin, el postrer, el primero. Padre, hoy oramos, Señor, que sea tu Espíritu el que tome el control, Señor, de esta palabra que viene, Señor, para nuestras vidas, nuestros corazones. Es importante comenzar en alabanza y adoración nuestro día, nuestro diario vivir, el cual el Señor nos lleva a conectarnos con Él. Su palabra dice: acercaos pues confiadamente ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro y alcanzar misericordia. Y es lo que el Señor nos permite hacer en la alabanza, en la adoración, postrarnos ante Él, postrarnos a sus pies en la cruz del Calvario para alabarlo y bendecirlo. Es Jesús de Nazaret. Cántale: santo, 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 es Jesús de Nazaret. Santo. Dice su palabra que los ángeles cantan
día y noche. Santo, santo, santo es Él, al que es 3 veces santo, santo en los cielos, santo en la tierra, santo en todo el universo, allí en la creación, en lo que Él ha puesto como esa plenitud en su Hijo amado Jesucristo. Santo es Jesús de Nazaret, santo, 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 santo es Jesús de Nazaret, santo, 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 santo es Jesús de Nazaret. Gracias, amado Dios. Cántele ahí usted con su voz. Levante el nombre del Señor, que es 3 veces santo, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios, al que es 3 veces santo. Gracias, Señor. Gracias. Como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará. Todos lo verán. Como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará. Todos lo verán como un rey en las nubes. Gracias, amado Dios. Te alabamos y te bendecimos. Yo le invito ahí para que prepare su corazón. Como dice la palabra de Dios, que la semilla debe caer en buena tierra, en tierra fértil, para dar fruto, la cual es la palabra del Señor en nosotros, que nos lleva a la obediencia al Padre. La bendecimos a usted que está ahí y damos gracias por su vida en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, continuamos con el tema para el día de hoy, es tu pasado no define tu futuro. ¿Cuántas personas viven arrastrando el pasado en un futuro incierto? Un pasado en el cual nos han desligado, nos han desarraigado de situaciones y circunstancias que vivieron en su pasado. Y es precisamente que en la palabra encontramos que nuestro pasado no puede definir nuestro futuro, ni mucho menos llegar a limitarnos, ya que nos ofrece un cambio y una disposición al mismo tiempo, y es a través del pensamiento genuino desde el corazón. Y es el perdón. Y hay muchas personas que no pueden avanzar, no tienen un futuro claro porque el pasado los persigue y es porque no han perdonado de corazón. El Señor hace borrón y cuenta nueva y viene y borra nuestros errores, pero también nos ofrece un nuevo comienzo. Y cuando hablamos de un nuevo comienzo, es como que usted tiene que empezar a verse en ese nuevo comienzo, no acordarse lo que me hicieron, cómo me trataron, cómo me hablaron, lo que me hizo tal persona. Es un nuevo comienzo en el cual usted va a empezar una vida nueva ya en el Señor, ya en Cristo Jesús. Miremos lo que nos dice la palabra 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si estamos en Cristo Jesús, todas las cosas son hechas nuevas. ¿Por qué todavía arrastra cosas de su pasado? ¿Por qué todavía arrastra cosas de lo que le hicieron, de lo que lo trataron, cómo lo miraron? Y es precisamente porque no ha entrado a desarraigarse de emociones, pensamientos, sentimientos, deseos, circunstancias que usted vivió en su pasado. De pronto con su papá, con su mamá, con su familia, cosas que vivió que usted le hicieron daño. Pero cuando llegamos a los caminos del Señor, tenemos que empezar a desarraigar, despojar, desligar de cosas que usted y yo hayamos recibido. Y el pasado es todo lo que sucedía antes de lo que estábamos viviendo en el Señor. Y está ya cuando nuestro pasado puede traernos buenos o malos recuerdos. Pero ¿cuánto nos cuesta traer buenos recuerdos del pasado? Inclusive yo he encontrado personas que dicen que todo pasado fue mejor. No. Siempre lo nuevo en el Señor es bueno. Todo lo nuevo en el Señor es bueno. Y es precisamente porque no miramos qué es lo que nos tiene el Señor para con cada uno de nosotros, dependiendo de lo que vivamos o lo que sintamos usted y yo. Ya que el Señor viene y hace procesos en nuestras vidas. Y esos procesos son importantes para empezar a conocer lo nuevo que Dios tiene para con cada uno de nosotros.
Pero cuando nos pasamos nuestra mente y nuestro corazón pensando en lo que pasó y no avanzamos, es ahí donde nuestras vidas se frustran. Jesús nos enseña a ir hacia adelante y mirar hacia adelante, hacia un futuro prometedor, tomados de su mano, pero también tomados de su palabra. Y es ahí donde nos aferramos a las promesas. Por eso yo escuchaba a una persona que me decía, usted tiene que empezar a declarar la palabra, pero vivir la palabra, confesar la palabra, profetizar la palabra. Y la palabra que el Señor nos haya dado, esa es la que debemos declarar en todo momento, en todo lugar. Por eso, ¿cuántas personas se acuerdan? Es que yo me acuerdo que mi mamá me dijo esto, que yo no iba a avanzar. Inclusive oraba por una mujer y esa mujer me decía, usted, los hombres la van a arrastrar por el piso, o los hombres le van a dar a usted, le van a volver la cara una nada. Y estaba viviendo eso. Precisamente los hombres la cogían a esa mujer, le hacían de todo, la maltrataban, la ultrajaban y esta mujer caía en el hospital en cosas de médicos. Precisamente ¿por qué? Porque la persona con la que vivía le daba mala vida y es precisamente por palabras que sucedieron de parte de su mamá que la ató con esas palabras. Y es donde usted y yo entramos, dice que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y tenemos que llevarlas a la cruz de Calvario, porque la cruz de Calvario es donde llevamos y cancelamos pensamientos, palabras, acciones, decisiones, cosas que desataron sobre nuestra vida y llevarlas y clavarlas a través de la cruz de Calvario. Miremos lo que nos dice la palabra en el libro de Primera de Timoteo. Vamos a Primera de Timoteo capítulo 1, 12 al 15. Primera de Timoteo 12 al 15. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, me fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante en la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Encontramos una circunstancia, una situación, precisamente cuando yo estudié la vida de Pablo, situaciones que vivió él, pero como él aún se creía que estaba en los caminos del Señor, que estaba haciendo las cosas bien para el Señor, pero no las estaba haciendo bien. Inclusive aquí encontramos que era un hombre blasfemo, un hombre injuriador, un hombre que prácticamente hacía daño al pueblo del Señor. Pero cuántas situaciones ustedes llegamos a los caminos del Señor que hacíamos mal las cosas, pero también en las cuales como que creíamos que con los del mundo estábamos compartiendo cosas que estábamos bien y no estábamos bien haciendo las cosas. Un pasado donde hacíamos muchas cosas por ignorancia, por incredulidad, incluso cosas que hacíamos pensando que le agradábamos al Señor. El Señor vino a salvar a los pecadores, de los cuales por su misericordia se fijó en cada uno de nosotros, pero también es para darnos salvación, para darnos libertad, libertad de las cargas, de las ataduras, de las frustraciones, de las inseguridades, los temores que el Señor, el enemigo nos tenía atados en el mundo y éramos esclavos del enemigo, pero entramos a ser el esclavo por amor, esclavos por amor en Cristo Jesús. Aunque hayan cosas que vivimos o hicimos en el pasado que ya no podemos cambiar, ya es el Señor y ahí hay muchas cosas que podemos mejorar y así lo hemos vivido y así lo vamos a formar, así lo vamos a transformar en los caminos del Señor. Ya que lo pasado el Señor lo usará para poder ayudar a otros que se encuentran en la misma situación o circunstancias similares que usted y yo vivimos. Como lo encontramos en esta palabra, que en el caso de Pablo, el Señor le permitió vivir muchas situaciones en las cuales él pensaba que estaba obrando para Dios y por esto pensó que el Señor le permitiría o lo estaba haciendo bien, pero el Señor se lo permite y como fue en su caso, fue para testimonio que en sus diferentes cartas él lo hace saber, testimonios en los cuales él habla de cómo fue la conversión, él habla de lo que hacía antiguamente, él habla de cómo él le servía a los altos jerarcas de la iglesia, cómo iba y arrestaba inclusive a los cristianos, algunos los mataba, otros los metía en la cárcel, otros los flagelaba pensando que le agradaba al Señor. Y así cuántas personas estábamos en el mundo y pensábamos que le agradábamos al Señor porque andábamos en inmoralidad, andábamos en pecado. Cuántas personas en el mundo viven en unión libre y creen que le están agradando al Señor, pero yo no veo nada malo porque solamente la tengo a ella o lo tengo a él y estamos los dos, no estamos con más personas, no estamos siendo infieles y creemos que le agradamos al Señor, pero cuando no cumplimos la ley de lo que el Señor nos está hablando a usted de mí. ¿Y qué es lo que nos quiere decir el Señor? Quiero que me acompañe al libro de Jeremías. Vamos al libro de Jeremías, miremos el capítulo 31, verso 19, 31-19. Dice, porque después que me aparté tuve arrepentimiento y después que reconocí mi falta, herí mi muslo y me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. Como aún llevamos cosas desde nuestra niñez, de nuestra juventud, cosas en las cuales de pronto nos lastimaron a usted de mí, o cosas que hicimos aún en nuestra ignorancia, pensando que estábamos haciendo bien las cosas. Ya que encontramos personas incluso que ya en los caminos del Señor tuvieron o hicieron cosas terribles, cosas indebidas, cosas que nunca desearían haberlas vivido, pero aún con decisiones tomaron no conscientes ellos las decisiones
de cosas incorrectas, pero llegan a los caminos del Señor y viene el Señor y hace cambios desde el corazón. Por eso es tan importante cuando usted y yo lleguemos a los caminos del Señor, nos presentemos como un libro abierto. Un libro abierto en el cual el Señor pueda leer y mirar qué es lo que usted y yo hicimos, pero que todavía hay cosas que no hemos entregado, todavía hay cosas que nos ata al pasado. Por eso el pasado no define nuestro futuro. Por eso usted y yo realmente no nos desligamos de ese pasado. ¿Cómo será ese futuro de incierto que podremos vivir si vivimos con cosas del pasado? Por eso le hablaba de esta mujer que vivía una situación muy difícil con su esposo, con la persona que vivía, y era precisamente por palabras que desató su mamá sobre su vida, porque la mamá de ella vivió situaciones similares. El papá la cogía, la ultrajaba, la maltrataba, la golpeaba y dijo: usted va a vivir lo mismo, pero es que yo lo viví, a usted le toca vivirlo. Y cuántas palabras le desató. Yo le decía a ella: tiene que ir a la oración y renunciar a todas esas palabras que dijo su mamá y no recibirlas, declarar que esas palabras se quedan sin poder sobre su vida, porque alguna persona de autoridad lo puede atar a usted, y esa persona, la mamá, la ató con esas palabras a ella. Ya que algunos intentan explicar o justificar su pasado ante los demás, pero esto no lo encontramos en el testimonio de Pablo. Hay quienes piden explicación sobre tu pasado para justificar el cambio, otros para definir o para definirse o decir cómo son o pueden cambiar, otros para realmente mirar de dónde lo sacó el Señor. Algunos vendrán de pronto para acusarlo a usted. Así pasaba con Pablo. Algunos lo acusaban a Pablo: pero es que usted era un blasfemo, era no sé qué. Pero ya no lo soy, ya no era, porque ese era el viejo hombre, pero el nuevo hombre era un hombre predicador, un hombre de palabra. ¿Y cuántos vienen a su vida y de pronto le dicen: pero es que usted era un borracho, usted era un maldiciente, un fornicario, un engañador, un hipócrita? Pero cuando usted viene y la palabra del Señor lo confronta a usted y lo lleva a que usted es una persona de cambio, pero siempre y cuando haya un testimonio, ya que en Pablo se veía el testimonio. Podían acusarlo, podían decir lo que fuera o lo que fue Pablo, pero no podían testificar realmente quién era esa nueva persona, que ya no era lo que había vivido antes o lo que representaba antes. Y eso es lo que nos quiere llevar el Señor a usted y a mí, para que realmente un futuro que sea prometedor en el Señor. Nuestro pasado no debe perseguirnos, en el cual nos ataca, pero en el cual también nos frustra nuestro avance en los caminos del Señor. Y tenemos que mirar qué es lo que nos falta todavía sacar, desligar, renunciar, entregar de lo que de pronto nos haya tenido atados. Ya que cuando hay muchas personas que miran como nuestro comportamiento, pero también miran para poder ser de testimonio. Si esta persona lo hizo, yo lo podré hacer. Si este era un borracho, pero ahora ya no es un borracho, esa persona que ya cambió, yo también lo puedo hacer, yo puedo dejar eso. ¿Cuántas personas inclusive se internan viciosos, drogadictos, inclusive lo meten en centros de rehabilitación, salen renovados de ese centro de rehabilitación, pero al poco tiempo vuelven y caen? Inclusive la caída es doble. Eso lo hemos escuchado inclusive con personas de los medios de comunicación, personas de farándula, inclusive las hemos escuchado. Y es precisamente cuando algunos ya llegan y conocen del Señor, no vuelven a entrar a esos centros de rehabilitación, porque entran a la clínica perfecta donde está el médico de médicos, Jesucristo, y hace un cambio profundo desde el corazón, donde están las heridas más profundas, y entra esa persona en ese cambio y un futuro prometedor ya en el Señor, ya no un futuro en el cual volverá a caer. ¿Cuántas personas inclusive entran a los centros de rehabilitación? Le pongo 3 meses, esto no va a durar más. Así yo he escuchado a una persona que decía: no, eso no dura más. Ese ha salido y ha entrado al centro de rehabilitación y vuelve y cae lo mismo. Y es precisamente porque la persona internada hay un cambio, porque le prohíben muchas cosas dentro de ese centro de rehabilitación. De pronto celulares, metió los medios de comunicación, de pronto de cigarrillos, de pronto de hacer otras cosas, y como que lo meten en un proceso de restauración. Pues sale la persona totalmente restaurada, pero sin bases en las cuales el Señor quiere llevarnos a usted y a mí, en esas bases seguros, confiados en ese futuro prometedor en el Señor, para conquista y victoria en Él, no en nuestra voluntad. Es importante tener en cuenta que cuando ya hemos sido sacados de ese pasado, no podemos permitir que nadie use ese pasado para llevarnos a sabotear nuestro futuro. Y eso pasa con muchas personas. Va a volver a caer. No, pero si está asistiendo a esa iglesia solamente es por pura fachada, pura apariencia. Claro que vendrán personas así a acusarnos, que será el mismo enemigo usándolos, pero cuando llegamos al Señor confiados, seguros, una transformación. ¿Por qué coloco el ejemplo de Saulo de Tarso como una transformación? Un hombre de testimonio, inclusive para los mismos discípulos de Jesús, un hombre en el cual se vio el cambio inmediato después de haber conocido a nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero que me acompañe al libro de Jeremías. Vamos ahí mismo en el libro de Jeremías, miremos el capítulo 29, verso 11. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
los pensamientos del Señor. Aquí no son nuestros pensamientos, los del Señor. Dice que nos tiene para nosotros pensamientos de paz y no de mal, pero para darnos el fin que esperáis. Es el fin que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Un futuro en el cual es prometedor, un futuro totalmente transformado, cambiado en su voluntad, en su palabra, en su verdad, en su propósito para con nuestras vidas. Es lo que el Señor quiere hacer a cada uno de nosotros. Una conversión en la cual el Señor quiere darnos ese cambio, y siempre y cuando usted y yo hayamos dejado todo nuestro pasado. Nada de lo que haya ocurrido en nuestro pasado impedirá cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Pueda que usted, como dicen muchos, esa es la oveja negra, nunca va a cambiar. Como decía una señora, árbol torcido no endereza jamás, pero en el mundo no. Pero en Cristo Jesús sí tiene reformación, tiene transformación ese árbol. Puede ser transformado, ya que a pesar de ese pasado que usted y yo hayamos vivido, podemos dejar de ser quienes éramos, pero ya en Dios ya no habrá esa culpabilidad, esa condenación, ese rechazo, sino habrá una transformación para la gloria de Dios. Por eso quiero que me acompañe al libro de Hechos. Y quiero que miremos qué es lo que nos habla el Señor en el libro de Hechos. Vamos a mirar el capítulo 9. Y miremos el capítulo 9, vamos a ver del 1 al 9. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿Quién eres, Señor? Le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le tomaron, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Esta es una conversión de Saulo de Tarso. Dice la palabra que iba camino a Damasco precisamente con cartas de autorización para atrapar, coger a algunos cristianos y otros meterlos a la cárcel. Pero como el Señor se le aparece en el camino, oro Dios que se le aparezca a usted en el camino para que haya una conversión genuina. Que así como Saulo dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer? Él reconoció la voz. No sabía que era cualquier voz. Saulo la reconoció, la voz del Señor. Pero como los que estaban alrededor de él escucharon una voz, pero sin percibir ni sentir quién era. Solamente escucharon la voz y quedaron como perplejos, solamente escuchando la voz. Pero Saulo lo entendió. Por eso yo miraba, cuando estudiaba este tema, cómo fue una conversión genuina de él. Una conversión en la cual él entendió que era el Señor que lo llamaba. No era cualquiera. Jesús de Nazaret lo llamó. Por eso le dijo al Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando él quedó atónito: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Cómo sería ese impacto de Pablo al escuchar: yo soy Jesús, a quien tú persigues? Al mismo que perseguía a los cristianos, a los que los encarcelaba, y él mismo los estaba persiguiendo. ¿Cómo sería ese impacto de Pablo al escuchar la voz del Señor: yo soy Jesús, a quien tú persigues? ¿Cómo sería su reacción si el Señor se le aparece a usted y lo llama por su nombre? ¿Para qué me persigues? ¿O por qué no estás haciendo lo que te estoy llamando? ¿O vengo por ti? Es ahí donde encontramos realmente ese cambio, esa transformación de lo que el Señor quiere hacer a través de nuestras vidas. Ya que encontramos ese cambio en Saulo de Tarso, que el Señor ahí le cambia el nombre a Pablo. Y encontramos acá la conversión de Saulo de Tarso, un hombre enemigo de Cristo y de sus seguidores. Pero el Señor se le aparece en el camino. Pero nunca permitió que su pasado definiera su futuro. Nunca lo permitió, pero miremos qué nos dice más adelante la palabra ahí mismo en el libro de Hechos 9, miremos del 10 al 16. Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Mire que aún le tenían miedo a Saulo, este profeta que el Señor llama a Ananías.
pero él sabía perfectamente quién era Saulo de Tarso. Yo me lo imagino a Ananías escondiéndose para que Saulo nunca lo fuera a encontrar o que no supiera quién era él. Y así cuántas personas se esconden porque no los quieren llamar cristianos, porque no quiero que nadie sepa, porque no quiero que me tilden, no quiero que me juzguen, no quiero que me condenen, no quiero que me vayan a tildar de que ahora cambió por culpa de Jesús. Así encontraba yo a Ananías, pero como el Señor le habla tan claro a Ananías y le dice dónde tiene que ir, qué tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer. Por eso yo le oro y le pido al Señor que sea tan claro y tan específico en su vida así. Le hable claro, conciso, directo, como le habló a Saulo, como le habló a Ananías. ¿Dónde estaba Saulo? Le dice dónde estaba. ¿Quién era Saulo? Pero como el Señor le dice, me es instrumento útil. Mire que para el Señor, a pesar de todo lo que había hecho Saulo de Tarso, un futuro prometedor en los caminos del Señor, Saulo, Pablo, ya ha cambiado el nombre en Cristo Jesús, porque sería instrumento útil en las manos del Señor. Y le oro y le pido al Señor que usted, que me está viendo en ese momento, sea este instrumento útil en las manos del Señor y que lo use para su gloria y para su honra, así como lo hizo con Saulo, lo podrá hacer con su vida en el nombre de Jesús. Nos encontramos acá que los planes del Señor se cumplen aún por encima de cualquier circunstancia, cualquier situación. Cuando el Señor nos saca de ese pasado oscuro, inestable, inconstante, incluso que se cree que estamos haciendo las cosas correctas, viene el Señor y nos trae a sus caminos porque instrumento útil le somos para su propósito y usará a cualquier persona. Yo recuerdo que para conocer del Señor, Dios usó una profeta y Dios envió una profeta a mi casa y Dios le habló a esa mujer y cosas que nadie sabía, Dios le reveló a esa mujer. Así Dios se las reveló y me las habló tal cual y yo puedo entender quién es esta mujer porque sabe mi vida. Tal cual como le habló el Señor a Ananías y le habló a Pablo, el mismo Ananías. O sea, entendemos que el Señor todo lo conoce, lo profundo del corazón, solo Él le conoce, que usted y yo no lo conozcamos, pero Él sí conoce, y eso lo pudo explicar a través de el Señor a Ananías, quién era Saulo de Tarso. Por eso Ananías como que se negaba a ir a imponer las manos, pero Señor, no sabes quién es este hombre, como pidiéndole explicaciones al Señor, ¿por qué tengo que ir a hacerlo? Instrumento útil me es este. Y ese instrumento útil usted y yo podemos ser en las manos del Señor siempre y cuando nos dispongamos para ese cambio. Por eso el tema hoy es nuestro futuro. No lo define nuestro pasado, lo define el Señor. Un futuro prometedor, un futuro en el cual de pronto usted hace planes, proyectos, metas, pero cuando se le caen esos planes, proyectos, usted se desanima, se frustra, o como que de las cosas no se le dan, como que le echa la culpa a otras cosas. Se hace cuenta que son los planes del Señor, porque sus planes son mejores que los nuestros. Lo que estábamos mirando en Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y son esos pensamientos que ya el Señor tiene para nosotros, siempre y cuando dependamos de Él, pensamientos de paz. Cualquier circunstancia, cualquier situación, nada nos podrá quitar la paz. Ahora quiero que miremos ahí mismo en el capítulo 9 de Hechos, miremos el verso 26 y 27. Dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con él los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Mire que encontramos cómo aún los discípulos de Jesús le tenían miedo a Pablo. Le tenían miedo porque sabían quién era él. Pero cómo este hombre viene y le dice, Bernabé le dice, no, él testificó del Señor Jesús. O sea, un cambio radical en Saulo de Tarso, que ya la conversión, después de que Ananías impuso las manos, dice la palabra que impuso las manos sobre Pablo, sobre Saulo de Tarso, dice que cayeron las vendas, dice que cayeron velos, escamas de sus ojos y pudo ver claramente, pero que inmediatamente empezó a predicar de Cristo. Lo impactante aquí es cómo pudo ya predicar de Cristo. O sea, tuvo un encuentro de 3 días, porque la palabra de Dios dice que él estuvo 3 días ciego, Saulo, y por eso el Señor le dijo a Ananías que tenía que ir, un hombre que estaba en ayuno 3 días, dice que no comió ni tomó agua durante 3 días, y esos 3 días tuvo el encuentro con Jesús. Por eso cuando usted y yo tenemos un encuentro con el Señor, nunca volveremos a ser los mismos. Es lo que tenemos que tener en cuenta, ya que él nunca volvió a ser el mismo, se tuvo que enfrentar a los mismos que los llevaron
lo mandaban a llevar cartas para apresar a los mismos cristianos. Él mismo los tuvo que enfrentar ya con la palabra en Cristo Jesús. Y aquí encontramos que el mismo Bernabé los llevó a los discípulos, les dijo que no temieran, porque él había tenido un cambio, una conversión genuina con nuestro Señor Jesucristo. Y esa conversión genuina se veía en Saulo de Tarso, cómo hablaba, cómo predicaba de Cristo, cómo hablaba del Señor. Y eso es lo que me impacta de este tema para el día de hoy. El pasado no determina nuestro futuro, ya que ese pasado determina es cómo el enemigo nos tenía atados por el futuro. Es un futuro en el cual el Señor nos quiere llevar a darle palabra, a llevar conocimiento, revelación a otras personas que de pronto vivieron o viven una circunstancia igual o similar o peor de la que usted y yo vivimos. Y eso es lo que el Señor estaba haciendo a través de Saulo de Tarso, predicarles inclusive a los mismos a los cuales Él les servía, le tenía que servir. Por eso el testimonio, aquí lo encontramos, que muchas personas tienen que ver ese testimonio en usted y en mí, que de pronto, ¿de dónde nos sacó el Señor? Mire, está vicioso, drogadicto, y mira ahora hablando así, cómo se expresa así, pero ¿dónde aprendió? ¿Dónde conoció? ¿Cómo sabe? Pero ya no es el mismo. Mire, es que el rostro se lo ve diferente, las actitudes, los gestos, se ve una persona totalmente diferente. Y eso es lo que le oro y le pido al Señor, que muchos lo vean en usted y en mí, pero que vean es al Señor, no que me vean a usted y a mí, no, vean es al Señor obrando a través de nuestras vidas, que era lo que veían en Saulo de Tarso, una conversión genuina, un cambio radical desde el corazón. Y es que muchos pueden conocer nuestro pasado, incluso enfrentarnos y detenerse a gritarnos, a decirnos cosas que ustedes y yo vivimos y hablarnos de cosas que de pronto compartimos con ellos. Tal como sucedió en el caso de Pablo, que aún sus discípulos, los de Jesús, le tenían miedo, pero como Bernabé fue testigo de su conversión, le creyeron a Bernabé, porque venía de la mano de él. O sea, lo traía para presentárselos a sus apóstoles, a sus discípulos, los discípulos de Jesús. Ahora miremos lo que nos habla la palabra en el libro de Filipenses. Miremos Filipenses 3, 7 al 8. Filipenses 3, 7 al 8. Dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Tremendo. Esta palabra, como el mismo Pablo lo dice, todo lo tengo por basura. Un hombre que tiene un estatus, un rango en la sociedad, ¿cierto? Pero como él aún mismo en Cristo Jesús, todo lo tengo por basura por amor a Cristo, por servirle a Cristo, por servirle al Señor. Y eso es lo que más llama la atención del cambio y la conversión genuina de Saulo de Tarso, que no se aferró a nada del pasado. No dijo, pero yo tenía un nombre, un título, un cargo. Yo fui formado por Gamaliel, yo tengo un nombre, un título, tengo de pronto el estudio en tal lado. No. ¿Cuántas personas dicen, pero es que yo soy empresario, pero es que yo soy dueño de tal cosa, pero yo tengo un título, tengo un cargo, tengo un rango? No, en el Señor no sirve para nada. No sirve para nada. El mejor título es servirle al Señor. El mejor título que podemos tener, discípulo de Cristo. Y este hombre, discípulo de Cristo, que no estuvo cuando estuvieron los apóstoles, pero fue formado por el mismo Señor Jesucristo, fue llamado por el mismo Señor Jesucristo, porque fue el que se le apareció en el camino. Los apóstoles fueron formados por el mismo Señor Jesucristo, pero dice acá la palabra que el Señor se le apareció a Saulo. Muchas cosas que de pronto en nuestro pasado estimamos valiosas, pero que ya en Cristo Jesús no son valiosas. Entreguémoslas. Si el Señor permite cosas que usted y yo tengamos, de pronto un negocio, un proyecto, un viaje, un matrimonio, una relación, en el Señor se perfeccionará. Si el Señor quita algo es porque no nos conviene tenerlo. Si Él lo quita, ya que el Señor le quitó todo el cargo y los rangos que tenía Saulo de Tarso, pero él se gloriaba en el Señor. Él no se gloriaba en lo que él hacía, él no se gloriaba en los cargos, él no se gloriaba en su estudio, en su conocimiento, se gloriaba en Cristo Jesús. Por eso ahí mismo en Filipenses 3, 13 al 14. Filipenses 3, 13 al 14 dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que queda delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nada se aferró él, nada, prosigo a la meta. ¿Cuántos prosiguen a la meta? ¿Cuántos van directo a la meta? No mirando el pasado, no mirando lo que hizo, no mirando lo que pudo hacer, no mirando lo que quedó pendiente. Nada, al premio del supremo llamamiento. Esa es la mirada que ustedes y yo vamos a tener, como lo dice en Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el consumador de la fe. Ahí debe estar nuestra mirada enfocada en Cristo Jesús. Pablo lo entendió. Tenía puesto la mirada en el galardón, en lo que el Señor le había prometido a él. ¿Cuántos se quedan estancados en un pasado
que frustrados, inseguros, inconstantes, pero como que todavía lo anhelan. Por eso no han podido avanzar hacia lo que el Señor tiene para con cada uno de ellos. ¿Qué es lo que el Señor le viene pidiendo a usted, pero que usted no lo ha querido entregar y usted se aferra? Hay cosas en las cuales el Señor quiere que usted le entregue, que en Él todo es perfecto, pero de pronto usted todavía sigue obrando en su humanidad, en su conocimiento, en sus estrategias, en su voluntad, pero ahí no está el Señor, está su voluntad, está su dominio. Son objetivos, planes, y es por entender que en esto se lo entregamos al Señor y podemos conocer y entender cuál es el supremo llamamiento que Él tiene para con cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que debemos hacer? Primeramente, despojarnos de todo nuestro pasado para poder tener ese futuro prometedor en Cristo Jesús. Pero para que sea un futuro en el cual el Señor nos lleve a ese cambio de transformación, debemos despojarnos de todo nuestro pasado. Vamos al libro de Isaías. Quiero que me acompañe el libro de Isaías. Isaías, vamos a mirar el verso 18. Isaías 1:18. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Nuestros pecados serán lavados con la sangre del Cordero de Dios. Limpios, puros serán delante del Señor. Entonces no habrá argumentos para que no podamos avanzar en ese futuro con el Señor. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Despojarnos de esos pecados, de ese pasado. Y estemos a cuenta con el Señor, entregar todo nuestro pasado, y ya en el Señor podemos tener un futuro glorioso, muy distinto a nuestro pasado, un pasado que nos tenía atados al pecado. Por eso cuando les hablo esta parte, cuando ese futuro prometedor en el Señor, no debe haber ningún argumento arrastrando para el futuro. Ninguno. Como le decía anteriormente, muchas personas dicen que todo pasado fue mejor. No, en el Señor todo pasado quedó en el pasado. Todo futuro es mucho mejor en Él, en sus caminos, porque vemos el proceso, el cambio, la transformación en Pablo. Ese cambio, esa transformación quiere el Señor hacernos a través de nuestras vidas, pero siempre y cuando nos dispongamos a despojarnos de ese pasado para entrar en ese cambio. Quiero que vayamos al libro de Lucas. Vamos a mirar el libro de Lucas, capítulo 22, 54 al 62. Dice: prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro les seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Encontramos a un hombre inconstante, inestable, Pedro. Pero como el Señor le cambió el nombre, se llamaba Simón a Pedro. Simón, caña, inestable. Pedro, firme, roca. Pero encontramos acá cómo ese miedo lo abrazó a Pedro al ver al Señor que había sido arrestado y lo que venía para el Señor. Y él, al verse ahí, me imagino que él pensó: me va a pasar lo mismo, voy a vivir lo mismo. Por eso el Señor ya le había advertido anteriormente que cada nada le decía al Señor: ¿cómo te vas a crucificar? ¿Pero cómo te vas a entregar? ¿Pero Señor, cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a hacer lo otro? Y el Señor le dijo: pero Pedro, tú me negarás antes que cante el gallo, negarás 3 veces. Y aquí sucedió la palabra. Dice que el Señor lo vio, pero dice que lloró amargamente. Pero mire que aquí encontraba un arrepentimiento genuino en Pedro. Un arrepentimiento en el cual le dolió haber negado al Señor. Porque lo negó delante de todas las personas que estaban y lo conocían. ¿Pero por qué conocían a Pedro? Porque tenían más actitud del Señor. Expresaba como Él, hablaba como Él. Gestos iguales que el Señor Jesús, porque fue formado por el Señor. Cambios y transformación. Por eso, cuando entramos a los caminos del Señor, algunas personas verán cambios en usted y en mí. ¿Por qué? Porque las actitudes no son las mismas, los gestos no son los mismos, las palabras, las acciones, las decisiones son las mismas. Por eso ese pasado
ya no nos puede marcar. Y aquí estaba marcándole un pasado a Pedro, un pasado en el cual estaba inseguro, inestable, inconstante, pensativo, que viviría la misma situación que el Señor. Y es donde encontramos que es lo que dice el Señor. Pedro, quien el Señor lo llamó a ser su discípulo, siendo un pescador y quien tenía la cercanía con el Señor, pero él era el verse indefenso, niega al Señor 3 veces, quien después que entendió que el Señor le había dado una instrucción en la cual lo negaría, lloró amargamente. ¿Cuántos le han servido al Señor en el ministerio, pero cuando se ven indefensos o débiles ante determinadas circunstancias, abandonan su propósito, abandonan su llamado? Porque viven cosas difíciles en el ministerio, en el liderazgo, y se apartan. Algunos porque el pastor no me tiene en cuenta, porque esa iglesia no me gusta, porque no me gusta cómo hablan en esa iglesia, porque no lo tienen en cuenta. Bueno, muchas cosas que el enemigo vende, es como que empieza poco a poco a sacarlo del ministerio de liderazgo. ¿Quién lo sacó? El enemigo. Logró su propósito. Aquí precisamente cuando el Señor le habló a Pedro, era precisamente porque el enemigo, inclusive más atrás, el Señor le había dicho que el enemigo lo estaba buscando para zarandearlo, pero como él le había rogado al Padre para que no cayese, o sea, prácticamente que fuera zarandeado, pero que no cayese. Y aquí esta parte era donde fue zarandeado Pedro. Pero ¿qué pasó más adelante? Vamos al libro de Juan. Miremos lo que nos dice el Señor en el libro de Juan. Miremos Juan capítulo 21. Miremos del 1 al 19. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún 100 tantos. La red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Y esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Qué encontramos acá en la palabra? Encontramos: de cierto digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Mire que encontramos Pedro y los discípulos. Algunos de los discípulos del Señor estaban con Pedro. Volvieron a sus hábitos normales. Volvieron a pescar, a trabajar en lo que sabían ellos hacer. ¿Pero de dónde los sacó el Señor? ¿Cuántos vuelven al camino de donde el Señor los sacó? Los sacó el Señor de ese lugar, pero volvieron a lo mismo. Pero se le aparece el Señor y le llama a Pedro. Por eso, cuando miraba este tema, viene el Señor y restaura a Pedro. Pero le da una indicación para qué lo había escogido, para qué lo había llamado. ¿Cuál era el futuro de Pedro? El ministerio. Y el Señor estaba diciendo sobre el ministerio cuando le dijo: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Era el llamado que Dios le estaba haciendo a Pedro. Un llamado en el cual, claro y conciso. Pero si anteriormente estábamos leyendo que lo negó, pero él se arrepintió y el Señor vio el corazón de Pedro. Pero se le aparece el Señor después de haber resucitado para decirle cuál era el propósito que él tenía para con él. No que volviera a lo mismo, a pescar, sino que volviera a ser un pescador de hombres, para lo cual el Señor lo estaba formando a él. Y es ahí donde podemos mirar
¿Para qué nos llamó el Señor? ¿Para qué nos escogió el Señor? ¿Cuál es ese futuro que tiene preparado para usted y para mí? ¿Y cuáles son los caminos que usted y yo debemos andar y seguir acorde al plan que el Señor tiene para con cada uno de nosotros? El Señor no nos abandona y encontramos que después de que Pedro negó al Señor, este no era su final. Y al Señor lo encuentra y a él y sus discípulos que volvieron al mismo oficio y precisamente lo viene y lo busca para que no es el oficio que debe seguir él, sino que sea un hombre de bendición, un hombre que tiene que hacer un ministerio, un liderazgo. Y ahí lo logró el Señor con Pedro. Ahora miremos lo que nos habla en el libro de Romanos. Miremos al libro de Romanos capítulo 3, verso 23. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice que todos, aquí no dice tal persona. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué nos habla acá? Ya que nuestro pasado no tiene por qué definir nuestro futuro, ya sé que hayamos cometido pecado o hayamos cometido errores, equivocaciones, pero si confesamos los pecados, el Señor viene y nos transforma y nos cambia a cada uno de nosotros. Por eso miremos lo que nos dice la palabra en el libro Romanos 8, en Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Hay circunstancias, situaciones en las cuales usted y yo vivimos. Lo que vivió Pedro fue conforme al propósito que el Señor tenía para con él. Le permitió que negara al Señor, le permitió que volviera a su antiguo oficio, pero vino y lo restauró para poder conocer que era un propósito que el Señor tenía con él, su ministerio. Por eso hoy le oro y le pido al Señor que miremos y analicemos qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Si hay cosas del pasado que usted no ha podido entregar, no ha podido renunciar, ¿cómo podrá ser un futuro prometedor en el Señor si usted no ha querido ligarse a su pasado? De pronto sigue rodeado con esas amistades que no le edifican. Un mundo en el cual el Señor lo sacó a usted, pero usted no le ve nada de malo porque se encuentra con ellos, chistes verdes, palabras malintencionadas, que de pronto en alguna que otra ocasión se pone a tomar y como dice alguna persona por ahí, dice, pero tomarse una no tiene nada de malo. Sí, pero tomarse todo el petacocito y todo de malo porque se emborracha. Y es como que no le ven nada de malo que compartan, pero si comparten con personas del mundo, ¿qué los podrá arrastrar? ¿Qué podrá cambiar esa persona? Ningún cambio va a haber ahí. Por eso, que tu pasado no frustre el futuro que tiene con el Señor. Padre, hoy oramos en el nombre de Jesús, de personas que inclusive tú los has llamado para el cambio, la transformación, pero todavía viven con cosas del pasado, con un entorno en el cual todavía los arrastra. Oramos, Señor, dales claridad y entendimiento. Oro, Dios, corre el velo en la mente, en el corazón, trae claridad, conocimiento y entendimiento a la luz de las Escrituras. Háblele, Señor. Así como tú le hablaste a Saulo de Tarso en el camino a Damasco, hábleles a cada uno de ellos y trae una conversión genuina desde el corazón, Señor. Y llévanos a ese cambio, esa transformación para tu gloria, para tu honra, para ese futuro prometedor en tus caminos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, quiero que continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración. Ya viene un siervo de Dios con una palabra, una transformación para esas personas que todavía no se han podido despojar de ese pasado, pero que tienen un futuro incierto con ese pasado en el cual no se han desligado. Pero si se desligan de ese pasado y se enfocan en los caminos del Señor, ese futuro será muy prometedor en los caminos del Señor, y el Señor ya le dio esta palabra a este siervo para esas personas que inclusive tienen problemas con su área financiera y económica, pero que van a encontrar la respuesta con esta palabra partidora en el nombre de Jesús. Entremos en este tiempo más de alabanza, adoración, pero quédese porque esa palabra de la ofrenda también es para usted y va a encontrar la respuesta que usted está esperando en Cristo Jesús. Bueno, y así como en esta excelente palabra que nos hablaba el Señor acerca de que nuestro pasado no define nuestro futuro, mire que muchas veces en el pasado nosotros le servíamos al enemigo, pero ahorita en el presente, en el futuro, le servimos a Dios. Por eso vamos a cantar esta canción de Montesanto que es La Tsunamita. Y ahí donde usted está, yo quiero pedirle el favor que se conecte con el Señor en esta alabanza, que usted le permita a Él restaurar su vida. Mire que muchas veces, aún conociendo al Señor, volvemos atrás, pero cantemos bien. Viniste a mi casa, me visitaste, disfruté de tu presencia, me cautivaste. No quiero que te vayas, yo quiero que te quedes. He preparado un aposento para ti.
amado, yo soy la tsunamita que te dice vive aquí. Mi amado, y todo lo que ves lo he preparado para ti. Así es, coloquemos a disposición del Señor nuestra vida, nuestros dones, talentos, las capacidades que nos ha dado para que podamos adorarlo y glorificarlo a Él. Viniste a mi casa, me visitaste, disfruté de tu presencia, me cautivaste, no quiero que te vayas, yo quiero que te quedes, he preparado un aposento para ti, mi amado, yo soy la tsunamita que te dice vive aquí. Mi amado, todo lo que ves fue preparado para ti. Cántalo con nosotros, dilo. Mi amado, yo soy la tsunamita que te dice vive aquí conmigo. Mi amado, todo lo que ves fue preparado para ti. Gracias, Señor. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Y no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Y no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Mi amado, yo soy la tsunamita que te dice vive aquí. Cántelo con su corazón. Mi amado, y todo lo que ves fue preparado para ti. No importa todo lo que cueste, Ahí. tu presencia vale mucho más, Israel. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Y no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Y no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo
Su palabra dice que no haré sacrificio que no me cueste, pero también dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Dice que la obediencia, la humillación, lo que nosotros debemos tener delante de Él, así como esta mujer con la cual se ofreció para servir al Señor, en la cual vemos respuesta, vemos allí la acción de gracias que el Señor nos permite tener delante de Él y ante sus pies. Dele gracias al Señor ahí donde usted está por lo que Él ha hecho en su vida, porque Él lo sacó a usted de ese pasado, Él lo sacó a usted de esa miseria, como dice su palabra, que éramos miserables delante de Él. Él lo sacó a usted de esa humillación del enemigo, de ese pecado que lo tenía usted atado, que lo tenía usted cautivo. Padre, gracias, Señor, porque hay libertad, Señor, hay redención a través de la sangre del Cordero inmolado de Dios, Señor, porque clamamos a la sangre del Cordero inmolado de Dios. Es la única que nos redime, nos restaura y nos renueva, es la única que nos levanta, que nos fortalece, es la única que nos permite alcanzar nuestro llamado, nuestro propósito delante de Dios, es la única que actúa en nosotros, en cuerpo, alma, espíritu, mente, voluntad, emociones. Es esa cobertura que el Padre nos ha dado directamente desde el reino de los cielos, la sangre del Cordero inmolado de Dios. Como dice su palabra, su inmutable consejo, su inmutabilidad, lo que el Señor nos ha dado, esa sangre perfecta, ese pacto eterno, esa preciosa sangre del Cordero inmolado de Dios. Gracias, amado Dios. Levante sus manos ahí, dele gracias a Él, alábelo, exáltelo, glorifíquelo, dele palabras de agradecimiento por lo que Él ha hecho en su vida. Dígale: Señor, gracias por rescatarme, gracias por encontrarme, gracias, Señor, por pensar en mí, gracias, Señor, por darme identidad, por darme llamado, por darme propósito. Gracias, Señor, por llevarme, Padre, a ser nuevo delante de ti. Como dice su palabra, aquel que cree en Cristo, nueva criatura es. Aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Gracias, amado Dios, Señor. Somos nueva criatura delante de ti, porque tú eres bueno. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Espíritu Santo. Y aún su palabra dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios. Una y otra y otra y otra vez, y no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo, una y otra y otra y otra vez. En tu aposento me levantaré, en tu aposento resucitaré, en tu aposento me levantaré, en tu aposento resucitaré, en tu aposento me levantaré, en tu aposento resucitaré, en tu aposento me levantaré. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Y no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Así es. Al Señor no le importó entregar su vida en la cruz del Calvario, derramar hasta la última gota de su sangre, aun que su corazón se derritiera como cera, porque el Señor lo hizo por nosotros. En un acto de alabanza y adoración al Padre, entregar su vida en la cruz del Calvario, en la cual venció las huestes, los principados, las potestades de maldad que habitan en las regiones celestes. El Señor nos dio esa autoridad. Yo lo bendigo ahí donde usted está. Declaro que en el nombre de Jesús, esa vida pasada es lo que el Señor ha redimido en usted, en su vida, hacia algo nuevo, hacia algo diferente en este tiempo. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Espíritu Santo. En tu aposento me levantaré, en tu aposento resucitaré, en tu aposento me levantaré, en tu aposento resucitaré, en tu aposento me levantaré, en tu aposento resucitaré, en tu aposento me levantaré.
mi amado, y todo lo que ves fue preparado para ti. Y dile por última vez ahí, no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Y no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Así es, Señor, te damos gracias. Y aún también viene allí la palabra de la ofrenda. Bueno, yo le doy gracias al Señor una vez más por la oportunidad y el privilegio de estar aquí en este lugar compartiendo la palabra de la ofrenda, en la cual sabemos que, como nos decía el pastor en esa predicación, el Señor hace todas las cosas nuevas, nos lleva de esa vida pasada a una vida nueva en Cristo, de un pasado a un futuro restaurado. Pero mire que cuando hablamos de pasado, presente, futuro, hablamos de los tiempos de Dios, hablamos de cómo Él es eterno, hablamos de su perfección. Encontramos allí que tenemos un presente, vivimos un presente, que no podemos cambiar el pasado y que muchas veces de pronto no conocemos el futuro. Pero mire que Dios sí. Dios muchas veces, Él sabe qué es lo que va a suceder con nosotros, porque su palabra dice que hemos sido predestinados en Él, que hemos sido llamados, que hemos sido escogidos en su gracia, en su perfección. Así es que vamos a leer 2 Corintios 5, 17, que era la cita bíblica con la cual nos daba la prédica del pastor. Una cita bíblica muy conocida por muchos dentro de la iglesia cristiana, pero muchas veces que ha faltado entender, que ha faltado pronto vivir, experimentar, aún profundizar. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y usted dirá, bueno, en este verso, digamos, ya sabemos qué es lo que nos quiere dar a entender, qué es lo que nos dice. Pero yo quiero compartirle algo muy importante y es cómo el Señor nos hizo perfectos. Él nos hizo perfectos desde la creación, desde antes de la fundación del mundo. O sea, cuando usted y yo lo estudiamos en el libro de Génesis, aún en toda la palabra hasta Apocalipsis, encontramos que ya el Señor lo hizo todo, que todo lo, como dice en Eclesiastés, lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón del hombre. Pero mire que en el momento en el cual Dios hace el hombre perfecto, también ocurre la caída. Ocurre el momento en el cual Adán, Eva, entregan su naturaleza divina, la entregan en manos de Satanás, en manos del enemigo, en el cual el Señor tuvo que acudir a ese plan perfecto de salvación. El Señor tuvo que acudir a esa redención plena que hay en el poder de su sangre. Es lo que nos dice acá 2 Corintios 5, 17. Nos dice que estar en Cristo es ser nueva criatura. O sea, que las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. Pero es en el momento en el cual retomamos ese propósito, ese llamado, retomamos ese sentido que Dios nos ha dado desde antes de la fundación del mundo. Muchas veces usted dirá, pero yo no sé, es que yo no conozco a Dios desde mi niñez, desde el vientre. Yo conozco a Dios hace un mes, hace unos años. Pero mire que no importa, porque aún así para el Señor somos todos delante de él iguales. O sea, nos restaura de la misma manera, nos lleva a crecer a la estatura del varón perfecto, nos lleva en su palabra en la misma revelación, el mismo conocimiento, la misma sabiduría. Entonces yo le hablo a una persona que me escucha que tal vez se ha sentido menos, que dice, pero es que ¿cómo va yo a servirle a Dios si de pronto esa persona lleva más tiempo, conoce más, Dios la usa, esa persona, mejor dicho, tiene conocimiento, relación, sabiduría? Sí, pero Dios también lo puede usar a usted, y de muchas maneras, porque mire que Dios no escatima a nadie. Su palabra dice que Él no hace acepción de personas, que el Señor aún levanta las piedras y si las tienen que usar, como les decía Pablo, dice en la palabra que aún el Señor de esas piedras puede levantar hijos de Abraham. Entonces quiero decirle algo, y es que el Señor lo ha escogido, lo ha llamado para usarlo. Acompáñeme a Apocalipsis, y vamos a leer Apocalipsis 22, versículo 14. Apocalipsis 22, 14. Dice,
Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mire que aquí está como concluyendo esa nueva vida en Cristo. O sea, nos está hablando de cómo el Señor nos restaura, nos renueva, nos lleva a una nueva vida en Cristo para permanecer y vivir en Él, para estar en santidad, para edificarnos en su palabra, para cimentarnos en Él. Y muchas veces, ¿qué sucede? Que pronto cuando cedemos ante el enemigo, volvemos atrás o caemos ante la tentación, muchas veces, como el pastor nos decía en otras prédicas, muchas veces llega la culpabilidad. Y la culpabilidad es algo una estrategia muy grande del enemigo, en la cual el enemigo lleva a la persona a volver atrás, a volver a su pasado, a cautivarla en las mismas debilidades, las mismas luchas. Pero mire que aún así el Señor nos dice y nos promete que en Él hay perdón, hay justificación, hay salvación, en Él hay redención. Es lo que dice Apocalipsis 22:14, dice que para tener derecho al reino de los cielos, para tener derecho a una eternidad juntamente con Él, para tener derecho como a ser hijos de Dios, debemos lavar nuestras ropas. Por eso dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Pero mire que eso es un contexto aquí en la tierra, un contexto en el cual el Señor nos está diciendo que debemos cuidar nuestra santidad delante de Él, que debemos examinarnos y preguntarle y decir al Señor, ¿cómo estoy yo hoy delante de ti, Señor? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cómo está mi alma? ¿Cómo está mi espíritu, Señor? ¿Cómo estoy contigo? Porque cuando hay argumentos, el enemigo permite esos argumentos para que vuelva al pasado, ¿sí? O sea, muchas veces cuando usted y yo caemos en algo, en un error, fallamos y no hemos pedido perdón al Señor, no nos hemos arrepentido, pues es un argumento para no estar bien con Dios. Entonces dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Como le decía ahorita, recuerde que en el libro de Génesis es lo que perdieron Adán y Eva, que dice que ellos tenían derecho al árbol de la vida, ¿cierto? Pero ya en Cristo el árbol de vida es Él. El árbol de vida es su palabra, es su conocimiento, es su revelación. O sea, tenemos un alimento en Él, un alimento espiritual en el cual podemos recibir ese conocimiento, esa sabiduría, esa orientación, esa dirección. Mucha gente se pregunta cómo tomar decisiones. Es que yo no sé cómo tomar una decisión, yo no conozco la voluntad de Dios. Es que yo en mi pasado en el mundo, pues mejor dicho, yo hacía lo que quería, yo iba por donde me llevaban, así como dicen, me iba mejor, no tenía problemas, y como que era sobrellevadero. Pero ahorita en Dios, mejor dicho, en Cristo es difícil, eso mejor dicho no puedo pasar los procesos, eso mejor dicho no me cuesta morir, me cuesta entregar mis debilidades. Pues mire que acá lo que está queriendo decirle el Señor es que precisamente es un cambio de vida. Y ese cambio de vida es permanecer en Él, es que ya nuestros hábitos estén enfocados en el ayuno, en la palabra, en la oración, en el estudio, en la meditación de quién es Él, de su persona, de la deidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de conocerlo a Él en profundidad. Entonces es Cristo Jesús el árbol de vida, y es ese árbol de vida en el cual encontramos sus misterios, en el cual encontramos guianza, orientación para tomar cualquier decisión. Esa persona que me escucha, esa persona, el Señor le ha querido hablar, le ha dado palabra, pero usted no ha entendido qué es las decisiones allí que usted las debe tomar. Usted conoce la palabra de Dios, sí. Usted sabe que Dios le habla a través de la palabra de Dios, sí. Pero usted no lo ve como una respuesta de sabiduría para tomar decisión. Y el Señor quiere decirle que si usted pone de primeras la palabra de Dios, los versículos que le ha dado, las promesas, ahí es donde usted va a avanzar. ¿Por qué? Porque muchas veces pone a Dios de últimas. Entonces, sí, es que ya el pastor me dijo, es que ya mi líder me dijo, es que ya en el escuadrón, es que ya en una prédica. Pero muchas veces usted no le da la importancia que debe tener la palabra para perseverar, para permanecer, como para encontrar salida. Entonces, por último dice, y para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mire que esto es muy amplio, el hablar del reino de los cielos, hablar aquí en este último capítulo, hablar de la nueva Jerusalén, del cielo nuevo, tierra nueva. Es muy amplio, ¿por qué? Porque el Señor nos dice que estar en el reino de los cielos es como poder tener una función, una asignación, poder tener un lugar en Él. Pero este lugar, esa asignación, no solamente lo vivimos allá, cuando estemos allá, sino que es conectado aquí en la tierra y es ejercido directamente por nosotros acá en la tierra, conectado al reino de los cielos. Por eso su palabra dice,
traer el cielo a la tierra. Por eso dice su palabra, hágase su voluntad así en el cielo como en la tierra. Entonces acá encontramos la redención de todas las cosas y encontramos el reino de los cielos. Dice entrar por las puertas de la ciudad. Pero lo que quiero decirle es que aquí está hablando ser parte de su remanente, ser parte de esas 12 tribus que el Señor ha escogido en Jacob, en Abraham, Isaac, ese pueblo escogido por Él, esas personas que tenemos el sello de la sangre del Cordero Inmolado de Dios en nuestras frentes y que hemos sido redimidos. Así que yo le invito para que usted conozca mucho más al Señor, pero también para que se relacione con Él en la intimidad, en la palabra, en la oración y aún en el ayuno. Mire que el ayuno es muy importante porque el ayuno lo lleva a usted a crucificar esa carne, lo lleva a usted a poder ser nueva criatura en Cristo y renovarse. Yo lo bendigo porque sé que usted ha escuchado el mensaje parte de Dios, pero también le hablo a una persona nueva, a esas personas que quieren comenzar ese caminar con Dios, que no saben cómo, que buscan orientación. Órele al Espíritu Santo. Mucha gente le ora a imágenes, a hombres, a lugares, le ora a cosas, a objetos, pero no entiende que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, al cual debemos orar, al cual debemos buscar y en el cual encontramos todo lo que necesitamos. Padre, gracias, Señor Jesús, por este tiempo de predicación, de palabra, de ofrenda, de un día de alabanza y adoración. Gracias. Yo te pido, Señor, que tú obres en este tiempo, en esta semana, en las finanzas de esa persona que me oye. Que tú obres, Señor, en su economía, que lo lleves a través de la palabra a ser nueva criatura en Cristo, a vivir la plenitud del reino de los cielos, a vivir el original, a vivir allí, como dice en la palabra de Dios, que el Señor tu Dios te da poder para acumular, para hacer riquezas, para que el Señor te lleve allí en lo que tú le pides. Por último, comparta este contenido, comparta este enlace, los devocionales que usted encuentra del pastor y todo lo que encuentra en las redes. Dios lo bendiga y que sea una semana llena de bendición para su vida en el nombre de Jesús. Amén.